Hacemos una pausa y regresamos. Viene una mesa sobre los Juegos Panamericanos, sobre el deporte. No se muevan, regresamos. Panamericanos, 870 días para los Juegos Panamericanos y ya está todo casi listo. Ya tenemos toda la infraestructura, ya tenemos las medallas aseguradas. ¿Es así, señores, o no? Me acompaña una mesa de debate. Está Miguel Ángel Salino, experto en temas de deporte, el excongresista Daniela Bugatás y Gianfranco Espósito, director ejecutivo de Recreum. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. A ver, habíamos preparado una línea de tiempo para ir un poco explicando el contexto en el cual nos encontramos de cara a la organización de los Juegos Panamericanos y finalmente si es que vamos a poder sacar o no el provecho que, claro, muchos en el gobierno plantean todavía podemos sacar. Ayer estaba aquí con Bruno Yufra y la verdad la única explicación que me dio es que era un reto que hemos aceptado y que tenemos que ir por ello. La verdad, no sé si era puro wishful thinking, puro deseos. Miguel Ángel, ¿cómo vamos? Mira, el tema es preocupante y la razón que nos trae aquí, aceptando tu invitación, es porque el tiempo pasa y las cosas todavía no dan luces claras de lo que se está haciendo. Máxime si, por ejemplo, en la línea de tiempo que tú mencionas se hace referencia mucho al caso Barcelona, sí, ¿no es cierto? Como para, de alguna forma, pretender justificar el proyecto Panamericano de Lima, pero son dos escenarios totalmente distintos. Francisco Boza, después vamos a poner las declaraciones, pero habló de Barcelona, Susana Villarán, vamos a reventar Lima como lo hizo Barcelona, Arturo Woodman dijo lo mismo, todos están con el Barcelona, imagino con el 6-1 de hoy, más todavía. Sí, entonces lo que pasa es que son contextos y una línea de tiempo totalmente distinta. Lo de Barcelona responde a un proceso de modernización del país, de España, post-franquismo, en los que España solicita acceder a la Comunidad Económica Europea. Ahí está justamente la línea de tiempo. Agrándale un poquito, por favor, si la podemos agrandar. En el año 77, Adolfo Suárez, y la Comunidad Económica Europea en ese momento le plantea ciertas exigencias a España que tenían que ver con, por ejemplo, cambiar la economía proteccionista que tenía por un abierto mercado, respetar los procesos institucionales democráticos internos y cambiar la administración interna del país. España empieza a hacer estos procedimientos de modernización a velocidad de rayo, porque ten en cuenta que en el año 82 España celebraba y organizaba el Mundial de Fútbol. Claro, ahí tenían ya una infraestructura, digamos. Exacto, ¿no? Cambian su geopolítica interna, renuncian a esta figura de república unitaria y empiezan con esta nueva figura que subsiste hasta hoy de las comunidades autonómicas, que son las que forman parte de España como todas las conocemos a la fecha, ¿no es cierto? En este orden de cosas hay una nueva constitución, España se moderniza a 1000 por hora, tienen en el año 80 una ley, promulgan una ley a favor del deporte que es una ley modelo, que relanza el deporte en el año 81, fíjate, 11 años antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se solicita permiso al rey para inscribir a Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos del 92, y en el año 82 se realiza el Mundial del Fútbol, que tiene una particularidad, que el partido inaugural de ese Mundial se juega en el Nou Camp en Barcelona. Por lo tanto, si una de las ciudades tenía que estar más preparada para esa fecha en ese momento, era Barcelona. Ok, tú lo estás planteando, Miguel Ángel, de esa manera porque, claro, ya son todos los antecedentes de cara a lo que fue el éxito de esa Olimpiada de Barcelona. Exacto, porque Barcelona recién gana la sede el año 86. Ok. Entonces ya se encontraba inmersa Barcelona en este proceso de modernización de España país, ¿me dejo entender? Sí. Entonces el proceso de modernización de Barcelona empieza no necesariamente en el año 86, sino cuando las exigencias de la Comunidad Económica Europea le son planteadas a España para modernizar el país. Entonces, gana la sede el año 86 y, lógicamente, hay una serie de factores aquí que confluyen, que convergen. Hay uno también que es un interés político, un móvil político de hacer que estos movimientos independentistas de entonces, que hasta el día subsisten, tener una ciudad representativa que le hiciera un poco contraste a Madrid y que sea la ciudad, digamos, emblema de todos estos movimientos. Entonces, todo confluye, todo converge, y a partir de ahí es que se toman ya medidas específicas y explícitas para hacer de Barcelona lo que fueron. Ahora, quiero decir una cosa, los Juegos de Barcelona no definen el éxito deportivo de Barcelona. Lo que define el éxito deportivo de Barcelona es la ley que se dio en 1980 y otra en 1990, ¿no es cierto?, que resume una política de Estado coherente y eficiente para promover el deporte. Los Juegos de Barcelona simplemente fueron un medidor de la eficiencia de esa política de Estado a favor del deporte. Ok, por ende, Miguel Ángel, y le traslado la pregunta a Daniela Bugatás, no estamos ni cerca y esto, de alguna manera, desmorona el mito de que podemos aprovechar los Panamericanos para hacer algo similar respecto de lo que fue las Olimpiadas en Barcelona. Mira, Cristian,
oyendo la explicación de Miguel Ángel, esa es una ruta de lo que se debe hacer y que nosotros no hemos hecho, ¿no es cierto? Pero digamos, seamos optimistas, vamos a ser optimistas. ¿Qué te puedo decir? Como los chistes que hablan del científico americano, del científico ruso, y el peruano sale con su pero a nada, ¿no? O sea, probablemente vayan a ser los Juegos Panamericanos más atípicos del mundo. O sea, por ahí de repente se les ocurre al señor Vizcarra, al señor Neuhaus, ya no hacer los edificios de 20 pisos, sino hacerlas de esteras, para que tenga un toque peruano, ¿no es cierto? La pista de atletismo se usa la misma, que ya está reventada. Correcto. Yo creo que se va a terminar haciendo, como ya tenemos el 70% hecho. O sea, ya está el 70% de las obras. Eso es lo que han dicho también. Ya está todo. Sí. O sea, esto va a ser como que tú le pones bolitas al árbol de Navidad, ya está lista la ciudad. Ahora, hay un pequeño problema que no se ha resuelto aún, que no se sabe si van a ser en micros o en colectivos que se van a transportar los deportistas, ¿no? Ese es un tema que todavía no lo ha decidido el alcalde. Y si es que se va a cerrar la ciudad 20 días, que demoran, para que se puedan transportar, o probablemente los juegos se tengan que realizar de madrugada, para que puedan llegar los deportistas, porque la ciudad ha colapsado. Entonces, no sabemos, o sea, pero va a ser simpático, o sea, va a ser entretenidísimo. Yo quiero ver ahí que estén las autoridades inaugurando, yo creo que con todo pues típico nuestro, ¿no? Chicha, unos Juegos Panamericanos, chichas, bacanes. Fuera de las ironías, Daniel, ¿crees que lo correcto debería ser, porque tú tampoco como que has decidido que hay que renunciar a esto, o ya lo tienes relativamente, meridianamente claro? ¿Qué es mejor, renunciar o hacer esto chicha que tú dices? Yo creo que ya no pueden renunciar. Ok. O sea, lo que les haría un favor en ODEPA es quitándola. Pero ya después de que el presidente ha tenido oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque el fracaso de Saavedra era el momento. Saavedra no hizo lo que tenía que hacer. Señores, ahí está el culpable. Cargó con el pasivo de Saavedra. Ahora con los huaicos, con lo de la corrupción, la falta de crecimiento económico, está asegurado que uno se sigue preguntando cómo así vamos a tirarnos 4.500 millones en este tema. Pero bueno, Gianfranco, a ver, la comparación con el tema de Barcelona, entonces, digamos, era válido hablar de esto el año en que nos dan finalmente la sede, pero a estas alturas ya es risible hablar de Barcelona como un ejemplo de lo que puede ser los Juegos Panamericanos para Lima. Correcto, lo que pasa es que, bueno, hoy en día en el deporte tenemos un discurso cuyo argumento es muy promocional, ¿no? Entonces, estamos agarrando casos aislados de éxito, sacándolos del contexto en el que se encuentran y estamos diciendo, esto va a ser similar simplemente por el hecho de hacer este evento deportivo, ¿no? Y el tema es muy claro, o sea, ningún evento deportivo per se, por el simple hecho de hacerlo, genera beneficios. Hay un plan, sumando lo que decía Miguel, justamente en el 75, que es el año donde muere Franco, en el 76 es que Barcelona, y esto ya lo hemos comentado, hace un plan metropolitano general, en donde ellos trazan las directrices de la ciudad para el futuro. O sea, el plan metropolitano incluso estuvo antes de lo que ellos habían pensado. Y después dicen, esto lo enganchamos con las Olimpiadas y podemos completar el plan. Inclusive ese plan metropolitano, perdón, Daniel, dime. Dale. Es que estás hablando de planificación. Pero y la palabra planificación está prohibida en el Perú. Es que justamente desde Fujimori cerraron el Centro Nacional de Planificación y ahora tenemos un remedio del Centro Nacional. Ya, y está sentando el plan ideológico que efectivamente... Es que es un tema ideológico, porque aquí los liberales bananeros que yo llamo, que se creen liberales, creen que planificar a 30 años es una locura, eso va justamente contra la libertad. Gianfranco. No te preocupes. Entonces, justamente lo que ellos querían hacer es ese plan general PGM, es un modelamiento de los espacios urbanos, ¿no? Entonces, el plan se iba a ejecutar así Barcelona no gane la C 6 años después, que fue en el 86. Este plan, por otro lado, ya venía en construcción. Barcelona tenía 35 sedes propuestas, de las cuales 27 ya existían. Y 5 en el 86, donde gana la C, ya estaban en vías de construcción. Solamente le quedaban 5 sedes por hacer. Entonces, la coyuntura de Barcelona, ¿no? Que dijeron, oye, tenemos que volcar la ciudad mirando al mar, reubicar las vías ferroviarias, y así una serie de acciones ya estaban en proceso antes de los Juegos, 16 años antes, ¿no? Entonces, hoy en día, en donde quizás vemos declaraciones, y nos han enseñado justamente en la producción antes de entrar a la SED, en donde quizás la Municipalidad de Lima dice, necesitamos $1.000 millones de dólares más. Lo dijo Arturo Woodman. Necesitamos, y todo el mundo comienza a pedir y a hacer, y la pregunta justamente, la respuesta, mejor dicho, decanta en eso, ¿no? Hay una carencia de planificación en todo el sistema deportivo nacional, incluido en los Juegos Panamericanos.
por más que hoy en día tratemos de salvar, que creo que han hecho un esfuerzo sobrehumano, aún seguimos sin ver justamente el rumbo porque no tenemos una estructura que ha debido anteceder justamente a los juegos, ¿no? Ok, me encanta ese tema. Se supone que Susana Villarán se había generado finalmente un plan metropolitano de crecimiento. Eso se pudo haber enganchado. Me acuerdo que Henry Piz, que en paz descanse, había trabajado todo este tema con Susana Villarán. Eso pudo haber sido, digamos, unido al tema de los Juegos Panamericanos. Pero eso estamos hablando de hace 3, 4 años, Miguel Ángel, cuando recién nos enteramos que teníamos la sede. Lo que pasa es que había un plan que se llamaba el Plan 35, que era un plan de reordenamiento urbano de Lima que tenía que ver también con acomodación de las riberas del río Lima y el centro histórico. Pero es tema aparte. Lo que yo creo ¿Tú crees, ahora... perdón que te interrumpa, eso ya está descartado para los organizadores de los Juegos Panamericanos? Porque tanto así que todavía no hemos escuchado ni pío de la Municipalidad de Lima y el papel que ellos cumplen dentro de los Juegos Panamericanos. Así es, porque fue Castañeda quien recibió el encargo en Toronto de Villarán. No, pero claro, Villarán se lo pasó a... Y él recoge con la banderita, sale en la foto, claro. Entonces, lo que yo creo es que Lima tiene, como bien ha dicho Daniel, un poco en ironía, tiene la obligación, si es que se pretende seguir con la organización de los Juegos Panamericanos, tiene que hacer su propia historia en razón y a partir de su propia realidad doméstica. O sea, de aquí a 27 meses, que es lo que falta, corrígeme, para los Juegos Panamericanos, sabremos qué cosa pudimos hacer en ese lapso de tiempo. Acaban de empezar a hacer la remoción de tierra los primeros días de febrero. Sí, en la Vía Panamericana. En la Vía Panamericana, en Villa El Salvador. Y han dicho que todavía no tienen la licitación, recién la van a mandar a concurso. Entonces, el Contralor sale a decir una cosa, advierte de ciertos retrasos, alerta de que hay peligro de no llegar a tiempo. Eso no lo digo yo, ahí están las imágenes y las declaraciones del Contralor. Entonces, si yo le tengo que creer a alguien ahorita, y eso responde un poco a la presencia nuestra en esta mesa esta noche, es al Contralor. O sea, el Contralor entiendo que tiene un equipo técnico trabajando en paralelo o ahí en la misma oficina de Copal, y entiendo que lo que ha dicho y las cifras que mostró en días pasados son cifras reales y exactas. Además anunció, no dijo que iba a desmentir en una conferencia de prensa, cosa que nunca se hizo. No, pero salió al día siguiente un programa de radio a decir, hasta donde recuerdo, de que lo que había dicho el Contralor no contemplaba, el plan maestro que había usado el Contralor para hacer el informe que hizo no contemplaba unas licitaciones internacionales del plan maestro que él sí tenía. Entonces, No. Lo que dijo fue que el plan maestro que había utilizado el Contralor, que es el que hizo Deloitte, que costó 7, 8 millones de dólares, había sido modificado por los técnicos de la Copal. Y que los técnicos de la Copal habían dado otras condiciones. Entonces, que ya tenían, ahí es donde salen con el 70% de avance. Pero eso ya de por sí, haber pagado no sé cuánta plata, porque primero fue $500,000 a IESA, luego fue a Deloitte, y ahora resulta que lo de Deloitte también lo cambian algunos técnicos que no conocemos. Lo cambias, exactamente. Bueno, ¿para qué contratas a en los Deloitte? últimos, desde que hemos decidido licitar los Juegos Panamericanos de 2008, hemos tenido 3 planes maestros, ¿no? En donde el plan inicial en 2015 era uno, en los 2 anillos urbanos era el segundo, y estamos hoy en el tercero, ¿no? Entonces, quiero ser otra vez incidente en el tema de la planificación, porque cuando la alcaldesa Villarán, que fue quien ganó los Juegos, los posibles candidatos a la alcaldía sabían un año antes a qué se enfrentaban. Es decir, quien entraba a la alcaldía sabían que venían los Panamericanos. Aún así, el alcalde actual, Luis Castañeda, no incluyó en su plan de gobierno nada referente a los Panamericanos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el Pacto Nacional no dice nada sobre el deporte, si el Plan Bicentenario del Perú no dice nada sobre el deporte, si los candidatos en sí, porque de los 10 de la presidencia de la República, solamente 4 hablaban de algo, y los municipales tampoco lo decían nada. Entonces, realmente, la ausencia de la planificación, de la provisión proyectada de recursos, ¿no? Porque, retomando el caso de Barcelona, 83% del presupuesto, que eran casi 12 billones de dólares, eran destinados a infraestructura no deportiva. Era justamente para el reordenamiento de la ciudad. Así es. Entonces, los Juegos eran un catalizador de cambio. Justamente no era el punto de origen, ¿no? En declaraciones también del presidente actual del IPD, Fernández. de Óscar Fernández, él dice que justamente gracias a los Juegos vamos a relanzar el deporte. Y yo creo que ese es un argumento no tan cierto, porque no podemos esperar ni depender de los Panamericanos. El deporte a la fecha está en crisis, y los Panamericanos, así ganemos más medallas o menos, no van a mover esa aguja. Déjame regresar sí, dale, Daniel. Yo creo que se ha graduado de forense deportivo. ¿Por qué lo dices? Yo creo que has dado un relato. Ya lo que estamos haciendo es una autopsia, o sea, de un cadáver que pudo haber sido. Barcelona, los que hemos tenido oportunidad de estar en Barcelona, sabemos que es un cambio de vida.
O sea, no, es un ejemplo porque cambió el espíritu de la gente, la forma de vivir. Barcelona es una forma de vida. La gente desarrolla actividad física, la ciudad está diseñada para eso. Sí. Todo eso tiene que pasar Esta- al rubro de la autopsia porque nosotros perdimos la oportunidad. Daniel, Barcelona es la segunda ciudad en el mundo respecto de su población, que es 1.600.000, 1.700.000. Tiene la quinta parte de su población afiliada o inscrita a distintos centros deportivos. Es la segunda después de Boston, digo, en proporción con su población. ¿Esto a qué responde? No responde necesariamente a la organización de unos juegos, como bien ha dicho Eso Gianfranco. responde a otra cosa. No, aquí la hay- municipalización del deporte. Ahora, aquí hay un tema de política de Estado, que es lo que no tenemos aquí. Cuando se hace la nueva redistribución o la nueva organización geopolítica de España, con esta primera ley en 1980, lo que tiene interesante esta ley es que le da libertad y poder a las comunidades autónomas para que ellas escojan los deportes de su preferencia, los que más Les guste, que se practiquen, ok. en su región, y que los repotencie, y por eso aparecen estos patronatos municipales del deporte. Entonces, zonas donde hay nieve, el esquí, te das cuenta, aparece como la alternativa principal, zonas donde hay arco y flecha. Entonces, por eso que tienes tantos deportistas de éxito en España de distintas partes del país, porque esto fue lo que sucedió. De alguna forma se convierte no solamente en un tema deportivo, sino en un tema hasta cultural, si quieres, ¿no es Sí. cierto? Porque recoges tradiciones locales y las conviertes después en actividades de este tipo. Entonces, Cristian, acá yo creo que Dale, dale. hay 6 puntos importantes que a la fecha nos han tocado. Hoy en día hablamos de un presupuesto de 4.000 millones de soles. Sí, o 4.000 1.200.000, millones. sí. Háblame de eso, a ver, Pero de eso la es a nivel plata. de términos operativos y de gestión. Si revisamos la historia de los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos, existen otros 6 puntos a tomar en cuenta. ¿Cuáles, por ejemplo? El primero es la licitación, por ejemplo. En el caso de una Olimpiada, no tengo claro los números de unos Juegos Panamericanos, en el caso de una Olimpiada, para presentar una candidatura hay que pagar $150.000. Sí. Si uno llega a la ronda final, se debe abonar $500.000 más. Entonces la pregunta es, Lima, ¿cuánto ha invertido previo? Porque eso hay que sumarlo a la cuenta también. 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. 15 millones ya previos, invertidos, ya invertidos. Previos, por eso. Oca, Previos. Oca. La segunda son las ceremonias de apertura, dicho sea De los, paso. de los cuales se han embolsicado 3.300.000, que no sabemos dónde están, pero dale. Otro tema importante, el segundo, son las ceremonias de apertura y de clausura. Ok. Por ejemplo, en el caso de Beijing, ellos solamente para la ceremonia de apertura, en donde teníamos a esta persona caminando en el techo y fue algo espectacular, porque contrataron a un Marco Balich, a un Hamish Hamilton, que son diseñadores de primer nivel, pagaron $380 millones. Entonces, ¿cuánto va a costar nuestras ceremonias de apertura y clausura? Temas fundamentales. Ok, 40 soles. Punto 3. Punto 3. Sí. Ese es el mantenimiento, perdón, de los recintos. Pero es que lo que dice Daniel de forma nota, pero es que No, tiene correcto. razón, porque claro, porque aquí estamos hablando de que no, pero ya estamos embarcados, entonces nos va a salir más caro. Pero si tú haces unos Juegos Panamericanos, como todo parece, se van a hacer chicha, folclóricos, al final la imagen va a ser peor, porque no hay peor cosa que uno que no se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Es como la historia del peruano. Oye, no voy a llegar a las 5, maestro, voy a llegar a las 6:30. Pero no, pues la del peruano que dice ya, a las 5 estoy llegando, ya estoy llegando, y hasta las 7 de la noche no se aparece. Puede ser lo mismo, al final puede ser más dañino, pero cuéntame el punto 3. El tercero es básicamente sobre el tema de los recintos deportivos. ¿Te acuerdas que un momento hablamos sobre la infraestructura primaria y secundaria? Sí. Mantenerlos en historia ha demostrado que cuesta entre 5 y 15 billones de dólares en el tiempo. ¿Quién va a mantener los recintos deportivos post-juegos? postjuegos. El pojo, eso es como los bolivarianos, la piscina se va a oxidar. El punto 4 y más importante es a partir de septiembre 11 del 2001, con las Torres Gemelas en Estados Unidos, el tema de seguridad fue fundamental para cualquier juego. Atenas, que fue la primera Olimpiada después de Sydney en el 2000, en tener que enfrentar esta crisis de terrorismo, pensaba gastar $400 millones en temas de seguridad. Terminó pagando $1.5 billones. Y lo mismo ha pasado en Olimpiadas siguientes, igual que Londres. Han gastado entre 1.5 y 2 billones de dólares adicionales al presupuesto. Seguridad 4, 5 y 6. 5 y 6 son los sobrecostos. Sabemos que desde el valor inicial que se da se incrementa entre 4 a 10 veces. Ok. Que es por eso que Lima en el 2015 dijo que iba a costar 260 millones. Hoy en día ya estamos en 1.250 millones. Sí. ¿No? Y finalmente, el punto 6 son otros costos. Temas de publicidad, por ejemplo, relaciones públicas. Australia hizo un trabajo fantástico para las Olimpiadas del 2000, 3 años antes, llevando a periodistas de todo el mundo para que comuniquen de Australia. Correcto. Generaron un retorno maravilloso, pero también les costaron varios millones. Y como eso tenemos provisión de comida y hospedaje. ¿Quién va a alimentar a los atletas en la vía panamericana? ¿Quién va a pagar por eso? Entonces hay una serie de costos, como te digo, que tenemos que desmenuzarlos y no solamente decir, nos va a costar X, porque eso es la infraestructura, seguimos hablando del cemento. Te estás olvidando del pasaje y el hotel 5 estrellas
para 500 dirigentes deportivos que ofreció el señor Quiñones. Sí, sí. Y el pasaje aéreo de todos los asistentes. Correcto. Ahí tiene 50 millones de Me estoy dólares. olvidando nada también de más. quién va a pagar la luz, el agua, los servicios utilitarios, Correcto. el servicio del tráfico. Y eso habría que aumentarle los 130 que vienen ahora, ¿no? En noviembre acá al Westin para decidir dónde va a ser. Seguramente imagino que repartirán también a ver si es que algo de las coimas que pagan para elegir a la sede se queda aquí en nuestro país, porque ha salido información también de que prueba que altos funcionarios del Comité Olímpico Internacional fueron coimeados para que Río finalmente sea elegida como sede de los Juegos Olímpicos. Quiero salirme un poquito del tema de los Panamericanos, pero quiero volver, porque si damos como ejemplo Barcelona, me imagino que en Barcelona, en el año ha sido 9-2, ¿no? En el año 90 no tenía los problemas entre el Comité Olímpico Español, entre las federaciones, el IPD, que falta una ley. O sea, más allá de todo este tema que hemos mencionado, la situación del deporte y dirigencial, Daniel, es un fracaso. Y vemos a un Iván Dibós que sale a defender al señor José Quiñones, veo un José Quiñones que se muestra en completa rebeldía frente a las autoridades peruanas. Es decir, esto es el tole-tole. Daniel, sí, pero después contigo, Miguel Ángel. Sí, no, y no solamente eso, Cristian, tienes el 50% de las federaciones al margen de la ley. No inscritas. O sea, entonces tú tienes que de la mitad de los deportes que vas a tener que presentar en los Juegos Panamericanos no tienen dirigencia reconocida, no le vas a poder transferir dinero, subvenciones. los atletas y los deportistas no se van a poder entrenar. Y lo que lamentablemente está ocurriendo con el Comité Olímpico, y yo sí creo que ahí debiera de haber una llamada de atención al comité, se llama de Justicia y Honor del Deporte, Consejo. que yo creo que ya debiera de haber aplicado lo mismo para Iván Dibós, la misma sanción que ha aplicado, porque Iván Dibós está fomentando el desacato de una sanción de la máxima autoridad deportiva del Ha país. salido a decir que lo habrán podido suspender de la Federación de Pesas, pero que no hay ninguna autoridad para sacarlo del Comité Olímpico Peruano. No, el señor será, por herencia, representante peruano del Comité Olímpico. Creo que apenas cumple su cumpleaños, se le acabó el tema. O sea, este año se acabó Iván Dibós, pero no puede estar él fomentando la rebeldía y el desacato a normas del sistema deportivo Correcto. nacional. Miguel Ángel, contigo termino. Sí, Dale. rápido. En el tema de Barcelona, ahondando y sumando lo que dijo Gianfranco, si bien se gastaron más o menos como 20.000 millones, por ahí la cifra, 400 fueron destinados a seguridad, 400 millones de dólares. Ok, preguntabas tú si hubo problema con las federaciones. Se emite en 1990 en España una ley que precisamente se vuelve más rígida en el tema de control de presupuestos de las federaciones. Saltaron en su momento, pero el objetivo estaba claro para España. Se dieron cuenta de que ellos no solamente iban a participar en sus Juegos Olímpicos, ellos iban a competir. Entonces reducen el número de atletas, tenían patronatos ya privados mixtos, como hay ADO aquí, tenían un ADO allá, y los separan a 400 atletas, y estos atletas son los que finalmente consiguen ese sexto lugar en el medallero en sus propias Olimpiadas. Es decir, se olvidaron de las flexibilizaciones, rigidez en el control de los fondos, supervisión de la línea de base y el rendimiento de los atletas. Esa es la única. Y ahí están los resultados, sextos en el medallero en sus propias Olimpiadas. Yo les agradezco mucho porque la próxima vez que venga acá alguien, ¿no? Como Arturo Burman, no Bosa, no, hija, parece que no, ya no quiere venir, y que me hable de Barcelona como ejemplo, le cerramos el micro, le apagamos la luz y que venga a vender, a vender cebo de culebra a otro lado. Mira, Esa es un poco la conclusión de este tema. En el mejor de los casos, si ganó Barcelona la sede, ya que la mencionan tanto, en el año 86, en términos de meses al 92 son 72 meses. Nosotros estamos a 27 meses de los Panamericanos. Ya no hay nada que hacer. Me critica mucho por las redes sociales que pesado este jugador, que donde todo lo que habla pues todo es negativo, pero justamente la crítica es para llegar a algo constructivo. ¿Cuánto quisiéramos decir estamos avanzando? Yo me acuerdo que hace tiempo cuando me enteré de este tema por la radio dije, ok, está bueno el tema de los Panamericanos, pero esto es un reto de la gran flauta. Al final nadie se hizo de ese reto y ahí están las consecuencias. Yo tampoco puedo ser pues el Pecoso Ramírez ni el Colorado Belmont, ¿no? Diciendo que bien estamos, pastillitas para la, ¿no? para la moral. Pero para eso hay cualquier cantidad de periodistas. O sea, ojo que el Congreso... No quiero mencionar. Vamos a tocar el tema. El Congreso también está peleado porque el Congreso podría decir Fuerza Popular que no vayan los Panamericanos. Pero han aprobado en la Comisión de Constitución Ok. los decretos 1248 y 1335 que alientan la organización de los Panamericanos No, el día no de ayer. alientan la Vamos a ver ese organización. tema. Lo que alientan es la compra directa, sin licitación. Eso es lo que hacen esos dos decretos Me legislativos. gusta. Hay tema para rato. Próxima semana los convoco. Ahí. Nos vemos el día de mañana. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Cristian.